¿Cómo es que algo explota, así, de la nada? Es una pregunta que siempre me ha dado vueltas. Sí, es fascinante. Pensemos, por ejemplo, en los zapatos Hush Puppies. A mediados de los 90 estaban, pues prácticamente en el cementerio de las marcas. Ventas por los suelos, sí. Y de repente, sin una campaña de marketing millonaria ni nada, se convierten en un fenómeno de moda global. O algo mucho más serio, la criminalidad en Nueva York. Uf, un problema que parecía intratable. Y en solo 5 años se desploma en 2/3. ¿Cómo? Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de las ideas de Malcolm Gladwell en su libro The Tipping Point, el punto clave. El punto de inflexión. Exacto. Y la misión es desmenuzar su idea central, que es bastante radical. Que los grandes cambios sociales no siempre son graduales, sino que se comportan como epidemias. Alcanzan un punto y de pronto todo cambia. Y esa idea es fascinante porque choca de frente con nuestra intuición, ¿no? Totalmente. Estamos como programados para pensar en proporcionalidad. Para un resultado enorme necesitas una causa enorme, un esfuerzo monumental. Pero Gladwell nos dice, a ver, no necesariamente. Claro. Propone que, igual que un virus, las ideas, los productos, los comportamientos, todo se propaga siguiendo reglas específicas y, hasta cierto punto, predecibles. Hoy vamos a explorar ese mapa que él traza. Me gusta esa idea de mapa. Sí, las características de estas epidemias sociales y, más importante, los 3 tipos de agentes de cambio que las desatan. Es casi como una receta para el cambio, ¿sabes? Me encanta eso, porque le quita un poco de misterio, o sea, no es magia, son mecanismos que se pueden estudiar. A ver, empecemos por la primera característica. Estas epidemias son contagiosas, muy contagiosas. Volvamos a los Hush Puppies. No hubo un anuncio en el Super Bowl. Todo empezó con un puñado de chicos en los barrios bohemios de Manhattan que empezaron a usarlos. Justo porque nadie más lo hacía, era casi una broma, una declaración antimoda. Exacto. Y de ahí la idea se contagió de persona a persona, como un virus de la moda, hasta que explotó. Es como el bostezo, ¿no? El simple hecho de que estemos hablando de bostezar probablemente... Ya me estás contagiando. Sí, es un comportamiento increíblemente infeccioso. Y es interesante, porque ese contagio no ocurrió en un vacío. Sucedió en un contexto muy específico, los barrios cool de Manhattan, donde se valoraba lo anticomercial. Ahí te estás adelantando un poquito a otra de las grandes reglas de Gladwell, el poder del contexto. Pero antes de eso, está la segunda característica, que es quizá la más rara. La más contraintuitiva. Esa es la palabra. Que pequeños cambios pueden tener efectos gigantescos. Sí, aquí es donde a uno le cuesta trabajo seguir la lógica. Suena demasiado bueno para ser verdad. Un pequeño ajuste puede solucionar un problema masivo. Exacto. Gladwell usa una analogía matemática que es muy potente. Dice, si tomas una hoja de papel y la doblas sobre sí misma 50 veces, ¿qué tan alta crees que sería la pila? Pues, no sé, unos metros quizá. La respuesta es que alcanzaría la distancia de la Tierra al Sol. No puede ser. Ese es el poder de la progresión geométrica. Las epidemias funcionan igual. En Nueva York, los factores que se suelen citar para la caída del crimen, la mejora de la economía, el envejecimiento de la población, Fueron cambios marginales. fueron cambios de unos pocos puntos porcentuales. Sin embargo, el efecto no fue una caída marginal del crimen, sino un desplome drástico, totalmente desproporcionado. Y aquí es donde la cosa se pone buena. La tercera característica. El cambio no es una línea recta y suave, ocurre de golpe, en un momento dramático. A este momento, Gladwell lo llama el punto de inflexión o tipping point. El crimen en Nueva York no fue disminuyendo poquito a poquito. Llegó a un punto y de repente frenó en seco y se fue en picada. La analogía que usa es perfecta. El agua a 1 grado centígrado. Sigue siendo líquida, claro. Pero si bajas la temperatura a menos medio grado, un cambio mínimo, todo se transforma en hielo. No es que esté un poco más fría, es que es un estado de la materia completamente diferente. Es un cambio de estado, no de grado. Me encanta. Esa es la clave. Y lo fascinante aquí es que Gladwell no se queda solo en describir el fenómeno, sino que propone 3 reglas, o catalizadores. La primera es la que él llama la ley de los pocos. La ley de los pocos. Y la idea es simple pero poderosa.
En cualquier epidemia social, un porcentaje muy pequeño de personas hace la mayor parte del trabajo de difusión. No todos somos iguales para esparcir un mensaje. Hay gente excepcional. A ver, vamos a desmenuzar esto un poco. Entiendo la idea de estas personas excepcionales, pero suena un poco elitista, ¿no? Como si el resto de nosotros fuéramos simples seguidores pasivos. Es una crítica muy válida y es importante aclararlo. Gladwell se enfoca en los catalizadores, en quienes encienden la mecha. Ok. Pero la epidemia no funciona sin la población susceptible. La gente común no es pasiva, son quienes finalmente adoptan la idea en masa. La ley de los pocos solo explica quién inicia el incendio, no porque la pradera estaba seca y lista para arder. Dicho eso, estos pocos son cruciales, y Gladwell los divide en 3 arquetipos. Ok, ¿quiénes son? Primero están los conectores. Son el pegamento social, personas que conocen a muchísima gente. Pero no es solo la cantidad, ¿o sí? No, para nada. Conocen gente de mundos muy diferentes. Son el puente entre distintos círculos sociales. El ejemplo clásico es el de Paul Revere. Ah, claro, la cabalgata de medianoche. Esa noche, otro hombre, William Days, fue enviado con el mismo mensaje por otra ruta. El mensaje de Revere se extendió como pólvora. El de Days, casi nadie se enteró. ¿Y por qué? Porque Days era una persona normal. Revere era un conector. Pertenecía a docenas de clubes, gremios, redes sociales. Conocía a todo el mundo y todo el mundo confiaba en él. Ok, ¿conectores? ¿Quién más? Luego están los mavens, que podríamos traducir como expertos o informados. Todos tenemos uno en la familia o en el grupo de amigos. Totalmente. El que te manda un análisis de 3 páginas cuando preguntas qué licuadora comprar. Son los que leen todas las reseñas, comparan precios y realmente disfrutan compartiendo esa información para que tomes una buena decisión. Mantienen honesto al mercado, porque se dan cuenta si una oferta es un engaño. Exacto. Y es interesante porque Revere no solo era conector, también era un maven. Él mismo había organizado un grupo secreto para vigilar a los británicos. O sea, no solo difundió el mensaje, ayudó a obtener la información. Justo. Y eso nos lleva al tercer tipo, los vendedores. Los persuasivos. Son esas personas con un carisma casi magnético. Son maestros de la comunicación no verbal, de la sincronía. Cuando hablas con ellos, sientes que te entienden. Pueden infectar a otros con sus emociones. Su poder no está en la información, sino en cómo la comunican. Precisamente. Logran que te subas a su barco. Y aquí me pregunto, en la era de los influencers y las redes sociales, ¿no se ha desdibujado un poco la línea entre estos 3 roles? Es una observación clave. Un youtuber exitoso de tecnología, por ejemplo, parece ser conector, maven y vendedor todo en uno. Es que sin duda hay una hibridación. Gladwell escribió esto antes del boom de las redes. Pero la función central de cada rol sigue existiendo. A ver. El influencer que solo conecta gente, o sea, el conector, no tiene el mismo impacto que el que además investiga a fondo y te da datos que no conocías, el maven, y tiene el carisma para convencerte, el vendedor. Quizá las plataformas han hecho más fácil que una persona desempeñe los 3 roles, pero la necesidad de las 3 funciones para que una idea explote sigue intacta. Pero todo esto sobre los conectores y vendedores me deja pensando. ¿Significa que el qué no importa, solo el quién? ¿Podrían vender una idea terrible solo con su carisma? Ahí está el punto crucial. Y la respuesta de Gladwell es un rotundo no. Eso nos lleva a su segunda regla, el factor de adherencia o the stickiness factor. ¡Que se pegue! Exacto. No basta con que el mensaje llegue, tiene que ser memorable, tiene que pegarse en la mente. El ejemplo más brillante que usa es el de Sesame Street, Plaza Sésamo. Claro, sus creadores no querían solo entretener. Querían iniciar una epidemia de alfabetización. Y para lograrlo, hicieron algo revolucionario. En lugar de asumir lo que los niños querían ver, lo estudiaron. Y descubrieron que los niños no ven la tele de forma pasiva. Prestan atención cuando entienden y se distraen cuando se confunden. Y en sus experimentos, se dieron cuenta de que las escenas con solo adultos en la calle del programa aburrían a los niños. Ellos querían ver a los Muppets, pero el contenido educativo estaba con los adultos. La solución fue genial. Crearon a Big Bird y a Oscar el Gruñón, Muppets que vivían en la calle junto a los humanos, y así fusionaron el entretenimiento con la educación. Hicieron el mensaje adherente. A un grupo se le dio un folleto muy dramático, describiendo los horrores de la enfermedad. La versión de Alto Miedo.
El resultado, solo el 3% fue a vacunarse. Muy poco. A otro grupo se le dio un folleto similar, pero con una pequeña adición. Un mapa del campus con el centro de salud marcado con un círculo y los horarios de vacunación. Con ese simple cambio, la tasa se disparó al 28%, Eso me vuela la cabeza. porque va en contra de todo lo que nos enseñan. Uno pensaría que para algo tan serio como una vacuna necesitas datos duros, estadísticas, miedo. Pero resulta que un simple mapa es 9 veces más efectivo. La barrera no era la convicción, era la conveniencia. El mapa no añadió información, eliminó la fricción mental de tener que pensar dónde está el centro de salud, cuándo abren. Hizo el siguiente paso ridículamente fácil. Lo has dicho perfectamente. La adherencia a menudo no se trata de hacer el mensaje más grande o ruidoso, sino de hacerlo más simple y accionable. Y esto nos conecta con la última pieza del rompecabezas, la tercera regla, el poder del contexto, el entorno. Las epidemias son increíblemente sensibles a las condiciones del entorno en el que ocurren. El mismo mensaje, con las mismas personas, puede tener éxito en un lugar y fracasar estrepitosamente en otro. Y el ejemplo que da es la teoría de las ventanas rotas, la idea de que el crimen es también producto del desorden visible. ¿Sí? Una ventana rota que nadie repara envía una señal. Aquí a nadie le importa. Y esa señal invita a romper más ventanas y eventualmente a cometer crímenes más graves. Exacto. Es un argumento sobre la psicología del entorno. Y fue lo que se aplicó en el metro de Nueva York en los 80s, que era un verdadero infierno de graffiti, suciedad, evasión de tarifas. Un caos. El nuevo director de tránsito, David Gunn, tomó una decisión que parecía una locura. Su prioridad número 1 sería limpiar el graffiti. Cada vagón, cada noche. Si un vagón volvía a ser pintado, lo sacaban de servicio. Y la policía empezó a arrestar a quienes se saltaban los torniquetes. Parece trivial, ¿no? Limpiar paredes para detener robos. Suena como una desconexión total. Parece, pero no lo es. Al cambiar el contexto, al enviar una señal inequívoca de que aquí hay orden, aquí hay reglas, el comportamiento de la gente empezó a cambiar. La atmósfera de impunidad se evaporó. Y el resultado fue que los delitos graves en el metro se desplomaron en un 75%. El entorno modificó la conducta. Y hay otro aspecto del contexto que me pareció fascinante: el tamaño del grupo. La famosa regla de los 150. Sí, del antropólogo Robin Dunbar. Su investigación sugiere que 150 es el número máximo de personas con las que podemos mantener relaciones sociales genuinas. O sea, saber quiénes son y cómo se relacionan entre sí. Exacto. Pasando ese número, los grupos necesitan jerarquías, reglas formales, burocracia. Pero por debajo de 150, la presión social, el qué dirán, los lazos personales, son suficientes para mantener la cohesión. Y lo increíble es que hay empresas que lo aplican al pie de la letra, como W.L. Gore & Associates, los de Gore-Tex. ¿En serio? Sí, tienen una política: cada vez que una de sus plantas llega a los 150 empleados, construyen una nueva al lado. ¡Qué loco! Suena ineficiente. Quizás, pero lo hacen para mantener esa cultura de comunidad donde todos se conocen. No necesitan gerentes vigilando porque el propio grupo se regula. Es otro ejemplo brutal de cómo un cambio en el contexto, en este caso el tamaño, lo cambia todo. Entonces, si juntamos todas las piezas, el cuadro que pinta Gladwell es que las grandes transformaciones no siempre son producto de fuerzas misteriosas o de esfuerzos titánicos. ¿No? A menudo, un cambio masivo puede ser detonado por las personas correctas. La ley de los pocos. Con un mensaje inolvidable y fácil de actuar: el factor de adherencia. Y en el ambiente adecuado. El poder del contexto. Y la lección, en el fondo, es bastante esperanzadora, ¿no? Nos dice que el mundo no es un lugar inamovible, que no estamos a merced de tendencias gigantescas. Nos da agencia. Sugiere que para solucionar problemas enormes, a veces la estrategia más efectiva no es atacar de frente, sino buscar esos pequeños puntos de apalancamiento, esos factores que se pueden inclinar a tu favor. Precisamente, se pueden arreglar las ventanas rotas. Se puede limpiar el graffiti, se puede añadir un mapa a un folleto. Son acciones que no requieren presupuestos millonarios ni ejércitos de personas. Pero que, en el contexto adecuado, pueden cambiar el mundo. Es un poder sutil, pero inmenso. Exacto.
El análisis termina con una idea que se queda resonando, sobre todo en nuestro mundo actual. Vivimos en la era de Internet, bombardeados por información, correos, notificaciones. Una saturación total. Hemos creado una especie de inmunidad. Simplemente ignoramos la mayor parte del ruido. Y la pregunta que queda en el aire y que quiero dejar para la reflexión es, en un mundo tan saturado, ¿estas tres reglas se vuelven menos importantes o, paradójicamente, se vuelven más cruciales que nunca? Qué buena pregunta. ¿Será que la única forma de generar un cambio real hoy ya no es gritar más fuerte en la plaza pública digital, sino encontrar a esos conectores, mavens y vendedores de confianza en nuestros propios círculos para que el mensaje realmente se escuche por encima de todo el estruendo?